Buenos días, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener a Victoria Moseta hablándonos de diabetes gestacional. Así que bueno, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, chicos, compañeros, compañeras. Vamos a hablar un poquito de diabetes gestacional. Traté de hacerlo bastante práctico para el consultorio y salvando dudas que hemos tenido en la práctica diaria estos meses. Bueno, para ordenar la presentación, vamos a hablar de la definición según las diferentes guías y sociedades. Vamos a hablar de diabetes pregestacional. Ay, por Dios. La importancia del rastreo, el manejo no farmacológico y farmacológico, y algunas consideraciones específicas, especiales, con respecto a riesgos y algunas conductas para tomar en personas gestantes que tienen diabetes. Bueno, como definición, una definición global, la diabetes es una disminución de la tolerancia oral a la glucosa y gestacional, que es durante el embarazo. Hay dos sociedades en las cuales podemos leer bibliografía. Una es la LAD y otra es la FASBO. La LAD nos dice que como diagnóstico vamos a tomar dos valores de glucemia en ayunas, mayor de 100 miligramos de decilitro, o un valor de glucemia postcarga a los 120 minutos, mayor a 140 miligramos de decilitro. Eso según la LAD. La FASBO nos dice, como criterio diagnóstico, una glucemia en ayunas mayor a 92 miligramos de decilitro y una postcarga mayor a 153 miligramos por decilitro. Bueno, la duda es acá qué valores usar para el diagnóstico. ¿Ustedes qué les parece? Y en realidad es medio controvertido, porque si bajás los valores, englobás a más mujeres en el criterio de enfermedad, Bien. pero bajando los valores también se pueden empezar a hacer modificaciones dietéticas, empezar como a cambiar hábitos más que insulinizar. No creo que llegaríamos a ese extremo entre 92 y 100, pero creo que se podría como empezar con cambios en el estilo de vida a partir de los 92, por ejemplo. Pero bueno, está el tema de etiquetar a una persona como enferma, o sea, a más personas como enfermas. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿No? Bueno. Bueno, como dice la Romy, yo estoy muy de acuerdo en esto de que si nosotros bajamos el punto de corte a 92, vamos a englobar, o sea, va a aumentar la sensibilidad y vamos a englobar a más pacientes que quizás son sanas, que tienen un trastorno metabólico por la obesidad, por sobrepeso, por conductas alimentarias que por ahí, o hábitos alimentarios que no están buenos, pero vamos a sobrediagnosticar y a patologizar algunas situaciones. Entonces, a mí me gustó lo que dijo la LAT en la guía esta del 2016, en la cual va a ser Power, que no adhiera a la propuesta de, bueno, de esa sociedad en la cual se basa la FASGO y la ADA para decir los criterios diagnósticos, porque se vio que ese punto de corte, de bajarlo a 92, en realidad es un punto de corte arbitrario por unas recomendaciones de expertos, y justamente como dice Romy, aumenta la prevalencia de embarazadas con diabetes gestacional. Pero ¿cuál es el punto acá? Que si nosotros tomamos ese valor, en realidad no hay ningún estudio que te diga, o sea, que te diga el impacto en relación costo-beneficio, como que no hay ningún impacto beneficioso, a eso voy. No hay una mejoría de indicadores si nosotros lo diagnosticamos con una glucemia en ayunas de más de 92. También que esto habla de la patologización, que tenemos un sobrediagnóstico y tenemos un efecto o un impacto psicológico negativo en la persona que hace la etiqueta como una diabética gestacional. Y sí, apunta mucho la LAT a que también esa recomendación de bajar el punto de corte es según una población de Gran Bretaña y por ahí de otras poblaciones. Y acá en Latinoamérica sí hay una alta prevalencia de obesidad y de hábitos alimentarios no saludables. Entonces, como que recomienda más, antes que usar recursos para sobrediagnosticar
la diabetes gestacional, usemos los recursos para mejorar el estado nutricional de nuestras mujeres y de nuestras personas gestantes. Bueno, con respecto a la diabetes pregestacional, es una persona que tiene antecedentes de diabetes mellitus que se embaraza, como el caso que vimos ayer de la paciente que vimos con Lourdes. Es una persona gestante que cumple con los criterios de la OMS de diabetes mellitus, que implica los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia, disminución de peso, más una glucemia al azar de mayor de 200, o una glucemia plasmática en ayunas mayor de 126, o una poscarga mayor de 200. Bueno, eso con respecto a la diabetes pregestacional. Ya definimos entonces la diabetes gestacional y la pregestacional. ¿Cuál les parece que es la importancia de hacer el rastreo de la diabetes en el embarazo? ¿Por qué le pedimos un rastreo? Y porque si nos guiamos, bueno, soy la única que participa, chicos. Si nos guiamos por ahí con los criterios de Flamis Carson, podemos ver que tiene más beneficios, o sea, los cumple, tenemos más beneficios y evitamos mucha morbimortalidad del binomio, o sea, no solo del feto, sino también de la madre, con cosas de bajo costo y que no son invasivas. Tal cual. Tal cual. Es un estudio, o son estudios que no son invasivos, que el costo, o sea, la relación costo-beneficio tiene un impacto positivo, digamos, en la paciente, que es algo bastante fácil de hacer y que va a impactar positivamente si lo diagnosticamos antes y que podemos tomar una conducta con ese diagnóstico. Entonces, lo que sí te dice la FASGO de la importancia del rastreo es que se ha visto, se ha visto que tenemos mayor, o que existe mayor morbimortalidad perinatal en pacientes que tienen hiperglucemias en ayunas, que hay mayor riesgo de macrosomía y de distocias en el parto en pacientes con diabetes gestacional y con hiperglucemias postprandiales, y que hay mayor riesgo de malformaciones congénitas y complicaciones maternas como la retinopatía y la nefropatía en pacientes que tienen diabetes pregestacional. Por eso es tan importante hacer el rastreo. Bueno, con respecto, ahora lo vamos a ordenar según el SOAP, a qué vamos a ir haciendo. En la S, en el subjetivo, siempre está bueno hacer una historia clínica completa, interrogar antecedentes personales de diabetes mellitus y familiares, determinar a punto de partida de eso si es un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo con los antecedentes, y los factores de riesgo para la diabetes gestacional, que también me va a como orientar la conducta en la solicitud de estudios, los factores de riesgo. Los factores de riesgo, y me molesta el cuadro este, para la diabetes gestacional son el antecedente de embarazo previo con diabetes gestacional, una paciente que tenga más de 30 años, que tenga un IMC más de 30, que tenga un antecedente de recién nacido macrosómico, una glucemia previa mayor a 85 miligramos de decilitro, también es un factor de riesgo, un antecedente de SOP o signos de hiperinsulinismo, un antecedente familiar de primer grado con diabetes, embarazo múltiple y nada más. Eso te nombra la FASGO como factores de riesgo en los cuales yo me puedo adelantar o tomar ciertas conductas con estas pacientes. Bueno, en la parte de la O, el objetivo, vamos siempre a pesar, a medir a nuestra paciente, sacar el índice de masa corporal. Siempre es importante que, de acuerdo al índice de masa, lo percentilemos de acuerdo a la edad gestacional de la paciente y evaluemos según ese peso, según ese IMC, cuántos kilos está recomendado que gane en el embarazo de la paciente. Entonces, una paciente bajo peso que tiene menos de 18.5 de IMC y puede aumentar desde hasta 12 hasta 18 kilos durante el embarazo. Una paciente con un peso normal, hasta 11, 16 kilos. Una paciente con sobrepeso, hasta 7, 11 kilos máximo. Y una paciente con obesidad, 5 a 7 kilos. Eso está bueno como nombrárselos a la paciente para que se ponga como un límite o como un objetivo.
Y siempre percentilemos el IMC según la semana de gestación. Otra cosa que vamos a buscar en el examen físico son los signos de hiperinsulinismo, que acuérdense, la acantosis nigricans y los acrocordones. Bien. Bueno, acá les traje como un algoritmo diagnóstico que está bueno recordarlo. A todas las pacientes embarazadas le vamos a pedir una glucemia en sangre, o sea, una glucosa plasmática en ayunas, en el primer control, ¿sí? Con ese resultado, si es menor a 100 miligramos de cilitro, bueno, decimos que está normal, entonces me voy a ir al segundo paso, que a partir de la semana, entre la semana 24 y 28, puedo pedir una PTOG. Si el resultado de la primera glucemia me da mayor a 100, o sea, entre 100 y 125, la tengo que repetir, porque recordémonos que necesitamos doble prueba para confirmar si es una diabetes gestacional. Entonces la repito, si me da igual, ahí ya confirmo el diagnóstico de diabetes gestacional. Si es mayor a 126, y ya hablamos de una diabetes pregestacional, una diabetes que no ha sido diagnosticada previamente, pero ahora en el embarazo lo descubrimos. Y si la paciente tiene los síntomas de glucotoxicidad característicos más una glucemia basal mayor de 200, y también estamos hablando de una diabetes pregestacional. Entonces, vamos a la segunda parte, que es la PTOG a partir de la semana 24-28. Si la paciente, otra cosa que me faltó decir, si la paciente tiene algún factor de riesgo de los que nombramos recién, yo puedo pedirle puedo adelantarme y pedirle una PTOG antes. Sobre todo para descartar que no haya una diabetes mellitus no diagnosticada previamente, ¿sí? Ahora, si la PTOG me da menor de 100 y menor de 140 a las 2 horas de poscarga, la paciente es normal. Y ahí puedo tomar otra conducta dependiendo si tiene factores de riesgo o no. Si la PTOG me da más de 100 en ayunas y más de 140 a las 2 horas poscarga, acuérdense que en las 2 horas poscarga necesito un solo valor, no tengo que confirmarlo, ya estamos hablando de una diabetes gestacional. Bien, ¿qué pasa si me da normal, pero la paciente... ¿Dónde estamos? Perdón que me perdí. Pero la paciente no tiene factores de riesgo. Bueno, no importa, descartamos la diabetes gestacional porque ya hicimos todo el algoritmo diagnóstico. Si la paciente tiene factores de riesgo, puedo repetir la PTOG a la semana 30 o 33. Y lo mismo, si me da normal, lo descartamos, y si me da alterado, y bueno, estamos hablando o diagnosticando la diabetes gestacional. No sé si hay alguna duda con eso, o alguna corrección, algo. No, Vicky, súper claro. Bien. Bueno, con respecto al plan de tratamiento, ¿qué pasa? Siempre vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico, que incluye el plan de alimentación y un ejercicio físico. El plan de alimentación es siempre guiado por nutricionista, tanto en la diabetes gestacional como en la pregestacional. Se hace una cuantificación de kilocalorías al día, que nunca debe ser menor a 1.700 kilocalorías, más o menos unos 160 gramos de hidrato de carbono. Después en el segundo trimestre está recomendado aumentar las proteínas, pero eso más que nada lo maneja el nutricionista. No encontré como una dieta o una guía, digamos, de dieta que le podamos pasar a nuestras pacientes. Sí podemos hablar nosotros, como médicos y médicas de familia, de una alimentación balanceada, dividiendo el plato más en frutas, verduras, fibras, para que estabilice un poco más la glucemia, en reducir todo lo que es panificado, gaseosas y todo lo que implique azúcar. Pero siempre como contextualizándolo en lo social que vemos nosotros en nuestras pacientes, ¿sí? Por ahí los ejemplos que salen en las guías son nada, esto que decía del jamón serrano, de no sé qué. Bueno, nada, o sea, son cosas que no acceden a nuestros pacientes. Sí es importante decirles que no estén más de 6 a 8 horas sin comer, porque se genera una cetonemia, y la cetonemia genera radicales libres y produce un daño embrionario y fetal. El ejercicio aeróbico también está indicado justamente para estabilizar la glucemia a lo largo del día, y
Se recomienda aeróbico, sobre todo isotónico, en la parte de extremidades superiores, que no impliquen una cierta fuerza abdominal, y solamente se contraindicaría en caso de que tenga alguna condición obstétrica la paciente, como sangrado, una amenaza de parto pretérmino, otras cosas que contraindiquen el ejercicio. ¿Cuáles son los objetivos? O sea, yo a esta paciente comienzo el plan de tratamiento no farmacológico con dieta de ejercicio y me planteo un objetivo a los 7 días. Me planteo varios objetivos a los 7 días. Si no los cumple, vamos a hacer otra cosa. Pero ¿cuáles son esos objetivos que también los charlábamos ayer? Es que presente una glucemia en ayunas entre 70 y 90, que todo esto lo voy a verificar o evaluar con el automonitoreo, que ya vamos a hablar. Entonces, una glucemia en ayunas entre 70 y 90, a la hora postprandial entre 85 y 140, a las 2 horas entre 80 y 120, y la FASGO además te incluye una cetonuria negativa, una fructosamina menos de 280 y una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, que ya les voy a explicar las otras recomendaciones y por qué no estaría tan indicado seguir con esas recomendaciones de la FASGO. Entonces, si la paciente no me cumple con estos objetivos en 7 días, las guías te dicen que empezamos con tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es con insulina. Las únicas que han demostrado seguridad durante el embarazo, o sea, que tienen estudios de seguridad, son la NPH, la Levemir, la regular y la Aspártica. Se empieza con una dosis de 0.1 unidades por kilo y lo vamos ajustando de acuerdo al automonitoreo, vamos viendo en qué horario del día se la vamos a poner a la dosis de insulina y cómo vamos a ir modificándolo. Pero esto es un manejo que lo hace el diabetólogo en alto riesgo. Recuerden que una paciente con diabetes gestacional o pregestacional es una embarazada de alto riesgo, por los riesgos que implica maternos y fetales, de malformaciones, de pérdida del embarazo, y si la paciente es una diabética pregestacional, por los riesgos que implican de órgano, o sea, el mayor daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces, es una paciente que tiene que ser manejada en alto riesgo. Y sobre todo si hay que insulinizarla. Bueno, esta es la duda que nos surgió la otra vez, que también lo charlamos ayer. ¿Le damos antidiabéticos orales? ¿Qué te dicen las guías? La metformina y la glibenclamida son de categoría B, según la FDA. Se han visto, o sea, como que es bastante discutido y controvertido el uso, no serían de primera línea, o sea, nosotros empezamos con el no farmacológico, no funciona, y lo único que nos demuestra seguridad en todo el embarazo siempre va a ser la insulina. No nos podemos, como no hay estudios que prueben que la metformina y la glibenclamida me van a dar seguridad para manejarlos durante todo el embarazo. Sí se ha visto que algunas pacientes con un SOP se puede usar hasta la semana 20, la metformina, pero el uso está bastante discutido. Y la glibenclamida también está asociada a hipoglucemias, y nosotros no queremos que nuestra paciente tenga hipoglucemias durante el embarazo, como tampoco queremos que baje de peso, si bien lo que hablamos ayer también es que la paciente si empieza con un plan de alimentación saludable, y obviamente nos va a bajar de peso, porque hay un montón de cosas que no las va a consumir, pero no es el objetivo principal que baje de peso ni que tenga hipoglucemias, o sea, debe evitar la hipoglucemia y la cetonemia, porque eso produce mucho más daño. Bueno, como plan educacional es importante explicarle a la paciente qué es la diabetes gestacional, cuál es la importancia del diagnóstico, cuál es la importancia de hacer un seguimiento y un automonitoreo y de tratarla con el plan no farmacológico y farmacológico, y cuáles son los riesgos fetales y maternos. Como dije recién, los riesgos fetales son sobre todo la embriopatía, o sea, los daños en la formación del tubo neural, los daños en la formación en general del feto, sobre todo alteraciones cardiológicas produce mucho la diabetes, y los riesgos maternos si la paciente tiene una diabetes previa y todo lo que es el daño de órgano blanco a nivel renal o a nivel de la retina, bueno, todo lo que produciría la diabetes a largo plazo, como que nos aumenta el riesgo de producirla. Hablar de alimentación saludable, de hábitos saludables, no solamente para este embarazo, sino para lo largo de su vida. Como decía la guía LAT, hay que empezar a usar más recursos o más consultas para que las pacientes, las personas gestantes tengan una alimentación saludable
y se emplea ahí la estrategia de salud, no en sobrediagnosticar o sobretratar. Y sí está bueno empezar a hablar de la lactancia materna y de la planificación familiar. Bueno, como plan de monitoreo, esperen que acá. ¿Qué nos dice la FASGO? Que va a depender de qué tratamiento le estemos dando a la paciente para ver cuántos hemoglucotés se hacen en el día, o sea, cuántas veces se hace el automonitoreo. Entonces, una paciente que está en tratamiento con dieta, lo mínimo que tendría que hacer son 2 veces al día hacerse un automonitoreo, uno en ayunas y otro postprandial, por ejemplo. Lo óptimo te dice 3 veces al día, uno en ayunas y 2 postprandiales. Una paciente que está en tratamiento con insulina, y lo óptimo es que 5 veces al día se haga un automonitoreo. Pero eso recuerden que nosotros, ya que si está con insulina, no la vamos a evaluar nosotros a la paciente. ¿Qué te dice la LAT? Que mínimo una glucemia capilar diaria, alternando entre días que lo tome en ayunas y días que se lo tome postprandial. Lo óptimo es que tenga controles en ayuna, preprandiales y postprandiales por 3 días e ir ajustando la medicación o la dieta según los valores que estamos obteniendo. Y también te dice que en pacientes en donde la ecografía de la semana 28 y 30, entre la semana 28 y 30, se evalúa una circunferencia abdominal mayor al percentil 70, y vamos a tener que intensificar un poquito más el automonitoreo para ver si no se nos están escapando glucemias que estén alteradas. Bien, esto lo puse como plan de monitoreo diagnóstico porque además de hablar de la diabetes tenemos que hacer todo un control prenatal. Entonces, siempre obviamente le vamos a pedir la analítica del control prenatal, pero acá hay una diferencia entre la FASGO y la LAT de otras cosas para pedir en caso de que se confirme el diagnóstico de diabetes gestacional. La FASGO te dice, además de la analítica del control prenatal, te dice que le pidas un urocultivo trimestral, una glucemia plasmática mensual, un electrocardiograma en pacientes con diabetes gestacional y pregestacional, un fondo de ojo en caso de que la paciente tenga una diabetes pregestacional o que tenga hipertensión también. También te lo pide como monitoreo a la hemoglobina glicosilada, la fructosamina, y las ecografías te pide una de primer trimestre, la otra entre la semana 18 y 23, y a partir de la semana 24 ecografías mensuales. El Doppler fetal no estaría indicado, solamente lo solicitarían si hay hipertensión arterial asociada, o RCIU o oligoamnios. Sí estaría indicado en las pacientes que tienen diabetes pregestacional realizar un ecocardiograma fetal. La LAT, en realidad, ¿qué te dice? Obviamente le vamos a pedir todo lo de la analítica del control prenatal, las ecografías de acuerdo a cada trimestre, pero ¿qué nos dice? Que después de todo lo demás de fructosamina, hemoglobina glicosilada, y que en realidad el parámetro más importante para el monitoreo para la paciente es el automonitoreo, porque ahí yo voy a evaluar si tengo que ir con insulina o si tengo que ajustar dosis, si tengo que ajustar dieta. La hemoglobina glicosilada tiene bastante poco valor. ¿Por qué? Porque recuerden que la hemoglobina glicosilada también depende del recambio de glóbulos rojos. Y en el embarazo tenemos un recambio de glóbulos rojos aumentado por la eritropoyetina aumentada y por, bueno, justamente te hace como una menor vida media de la hemoglobina, entonces no es un valor, o sea, no es algo que me determine realmente efectividad para el seguimiento. Y la fructosamina también está controvertido. La LAT directamente te dice que ninguna proteína glicosilada es gold estándar para hacer un control de glucemia. Lo más importante va a ser el automonitoreo. Si está bueno, sí te dice que por ahí estaría bueno pedir la cetonuria, sobre todo que es más importante en ayunas. ¿Cuándo estaría bueno pedirlo? Cuando las pacientes tengan en el automonitoreo una glucemia mayor de 200, o si de repente me empieza a bajar de peso. En esos dos casos puedo pedir una cetonuria. Porque es importante que la paciente no tenga estados o periodos de cetonemia y cetonuria. Pero por el resto, en realidad, podemos prescindir. Y sí lo de las ecografías que dice la FASGO. Bueno, después, ¿cuándo citamos a la paciente?
Una paciente que tiene normoglucemias en ayunas y que está con tratamiento con dieta, la vamos a citar cada 15 días y a partir de la semana 36, semanalmente. Una paciente que está en tratamiento con insulina o que tiene hiperglucemias en ayunas, también la vamos a citar cada 15 días y semanalmente a partir de la semana 32. Entonces, ven que por ahí necesitamos pedir un ecocardiograma fetal o necesitamos más ecografías o más controles, que quizás en el centro de salud que vemos embarazadas de bajo riesgo no tengamos las posibilidades de hacerlo completamente. Y bueno, y acá puse como las consideraciones específicas o otras cosas a considerar, que recuerden que la diabetes tipo 1 y 2 tiene más riesgo de malformación del tubo neural, entonces el ácido fólico lo voy a dar a 4 miligramos día, que existe riesgo de preeclampsia en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, por lo tanto estaría indicado dar la aspirina, entre 75 y 150 es la dosis, y que sí es importante valorar siempre la salud fetal, valorar el crecimiento y la vitalidad, y con respecto a la maduración pulmonar, que por ahí eso es más un manejo que lo van a ver en el hospital, en realidad tiene indicaciones precisas, no es que a todas las embarazadas diabéticas las vamos a madurar, sino que las vamos a madurar si tienen una preeclampsia severa, una amenaza de parto pretérmino, una RPM, o si veo alguna alteración en la salud fetal. En esos casos se interna la paciente, se madura y se le hace un control estricto de glucemia, pero tiene que estar la paciente internada, eso es de alto riesgo, de mayor complejidad. Y la vía de finalización del embarazo en realidad depende de las condiciones obstétricas de la paciente. La diabetes en sí, el diagnóstico de diabetes gestacional, no es una indicación necesaria, sino que va a depender de todas las otras consideraciones obstétricas. Y sí es importante hablar después de la recategorización o reclasificación. La guía LAT te recomienda que en el puerperio inmediato, antes de que se vaya de alta, le hagamos una glucemia plasmática en ayunas, para valorar si ha quedado o si es más probable de que haga una diabetes, o que quede con diabetes, y si no, una PTOG a las 6 semanas postparto. Pero sí es importante hacer un seguimiento a esta paciente. Y no solo el seguimiento de la parte de análisis que vaya a pedir, sino el seguimiento que voy a hacer del plan alimentario, si es una paciente obesa con sobrepeso, y es importante prevenir y empezar a cambiar ciertos hábitos. Esto que les decía, toda mujer embarazada obesa o con antecedentes de diabetes gestacional, o que tenga glucemias muy en el límite, entre 85 a 99, y le vamos a hacer un control más estricto de seguimiento con plan de alimentación y de actividad física, no solamente en el embarazo, sino después en el puerperio y en su vida, lo que quede de su vida, digamos. Bueno, y la bibliografía que usé es la guía LAT del 2016 y la guía del manejo de diabetes gestacional de la FAO. No sé si quedó alguna duda. No, se me acaba de ocurrir como, ¿qué pasa con con la metformina y la lactancia? Por ejemplo, si esa paciente, nada, sale del hospital, ¿no es cierto?, con glucemias alteradas, ¿podríamos administrar una metformina como tratamiento? No lo he buscado según la lactancia, pero si es categoría B para el embarazo, me supongo que es lo mismo para la lactancia, pero habría que buscarlo, no lo he buscado ahora. Ya lo voy a buscar. Bueno, está re claro, Vicky, ¿eh? Gracias. Muy bueno, Vicky. Muy claro. Lauri, buscate esa duda, así nos la compartís Muy también. bueno. Y sí se puede usar la metformina en la lactancia. Pasa a través de la leche, pero no es muy significativo. Sí se usa. Claro, igual, o sea, como que mi pregunta es esta, si todavía no podríamos recategorizar a la paciente, no sé si, como comenzar un tratamiento, no sé. Ah, no, se espera la recategorización, porque, o sea, si no ha sido pregestacional y vos la necesitas recategorizar, Qué palabra, ¿eh? esa palabrita, nena. Claro, o sea que, aunque te dé recontralterada la glucemia, vos igual esperás, esa es como un poco la duda, o sea, si es Mira, una paciente obesa que un poco ya sabés que va a requerir de tratamiento por la glucemia que tiene, ponele. por eso también la LAT te dice que está bueno hacer una glucemia en ayunas antes que se vaya de alta.
Si le da muy alterada, se la repetís y confirma el diagnóstico de diabetes. Y ahí ya inicias un plan de tratamiento. Si te da una glucemia normal, y bueno, pedimos la PTOG a las 6 semanas y recategorizamos. Ah, bien, esa es mi duda. Perfecto, gracias. Sí, está bien eso que aclaró la Barbie de que en diabéticas pregestacionales no hay que recategorizar nada porque ya está diagnosticado como diabetes. O sea, independientemente de esté embarazada o no, continúa con su tratamiento posterior después del nacimiento. Y con respecto a lo de la recategorización, también no hay que desesperar, en el sentido de esperar esas 6 semanas en las que han sido diabéticas gestacionales, porque en definitiva el objetivo principal del diagnóstico de diabetes gestacional y el tratamiento es prevenir las complicaciones principalmente obstétricas. O sea, después no tenemos una persona que esté, entre comillas, con diabetes 6 semanas y esté con tratamiento, no, en esa persona no le va a generar tanto impacto. Por eso se espera y se recategoriza, porque también hay que esperar a que se restablezca el estado hormonal previo al embarazo. En el caso de diabéticas gestacionales. En las pregestacionales, nada, tiene que continuar con su tratamiento habitual. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo no, le quiero decir a Vicky que muy lindo, me gustó, me encantó que sea tan conciso y corto, Vicky. La verdad que muy buena capacidad de síntesis. Después dale un cursito al Pascual, que Ay, mi amor. ayer nos demostró cómo no se hace un power. No, muy lindo, Vicky, la verdad. Clarito, conciso, me encantó. Gracias. Bueno, gracias.